Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Irán Esquivel Rodríguez de la Maestría de Neurociencias para la Educación. En este presente video trataremos el tema de la neurobiología, su concepto y aplicaciones prácticas, las neuronas, sus tipos, sinapsis y neurotransmisores, el comportamiento humano y los factores biológicos que intervienen en este. La neurobiología estudia cómo son los órganos y tejidos del sistema nervioso, las células nerviosas, y cómo se organizan estas en circuitos funcionales que procesan la información, así como del funcionamiento neural, abordando estos aspectos desde sus orígenes filogenéticos, origen y evolución del cerebro, y también desde los orígenes ontogenético en cada individuo de acuerdo al desarrollo cerebral focalizado en la etapa embrionaria. El cerebro y la médula espinal constituyen el sistema nervioso central, gobernando la funcionalidad del resto del organismo. El sistema nervioso está constituido por células especializadas conocidas como neuronas, que permiten la interconexión entre los diferentes órganos. Pero, ¿qué es una neurona? Las neuronas son células individuales que conforman las unidades más pequeñas del sistema nervioso. Se estima que el cuerpo humano puede tener hasta 100.000 millones de neuronas, varían en forma y tamaño, se especializan en recibir y transmitir información. Llevan y traen mensajes entre los órganos externos e internos de nuestro cuerpo y del sistema nervioso central. El futuro de la medicina de los trastornos del neurodesarrollo tiene por objetivo el de situar a la neurología infantil en la actualidad por las situaciones que los niños han enfrentado y de ir día con día en el esfuerzo de sanar a los niños nacidos con diversas cargas genéticas, pre- y perinatales y ambientales, de prevalencia elevada, que ponen en riesgo el desarrollo temprano de su cerebro y acaban provocando incapacidad durante toda la vida. Es importante conocer los procesos neurales ligados a la actividad de los circuitos cerebrales para entender las consecuencias de su disfunción y, con ello, su papel en el desarrollo de los síntomas característicos de las enfermedades del neurodesarrollo, como son los trastornos del espectro autista y el trastorno por déficit de atención/hiperactividad. Nuevas evidencias neurobiológicas ayudan a comprender el funcionamiento del cerebro en la producción de aprendizajes. Tiene bases neurobiológicas del aprendizaje y pretende ser el principio de identificar las dificultades de este aprendizaje en el aula, el de confundir las letras y los números, pérdida del interés, la distracción, falta de comprensión de la lectura, ya que estos aprendizajes deben a lo relacionado con experiencias sensoriales y estados emocionales gratificantes son los que mejor se fijan en nuestra memoria a largo plazo. Pero, ¿qué es una neurona? Las neuronas son células individuales que conforman las unidades más pequeñas del sistema nervioso. Se estima que el cuerpo humano puede tener hasta 100.000 millones de neuronas, varían en forma y tamaño, se especializan en recibir y transmitir información. Llevan y traen mensajes entre los órganos externos e internos de nuestro cuerpo y del sistema nervioso central. La neurona está formada de un cuerpo o soma donde se encuentra el núcleo, membrana y citoesqueleto. Del soma nacen tipos de prolongaciones. Las dendritas son prolongaciones como ramas que reciben la información de otra célula y llevan la información al cuerpo celular. Los axones son fibras largas que se extiende a partir del cuerpo celular, y es la que transmite los mensajes de salida a las neuronas vecinas, a un músculo o a una glándula. Estos varían en longitud. El viaje del mensaje ocurre desde el cuerpo celular hasta el final de la célula, terminal axónico. En el sistema nervioso existe una gran diversidad de tipos de neuronas que se adaptan y se especializan según sus funciones, procesos mentales y fisiológicos. Aunque las neuronas son células especializadas en transmitir información, no todas son iguales ni cumplen las mismas funciones del cuerpo. Se clasifican de acuerdo a su función. Las neuronas siempre cumplen con la función de transmitir señales químicos, aunque la finalidad de estas puede variar, por lo que se clasifican de la siguiente manera. Neuronas sensoriales o aferentes son las que transmiten mensajes de los órganos sensoriales a la médula espinal, músculos, o al encéfalo. Neuronas motoras o eferentes son las que llevan mensajes de la médula espinal, o del encéfalo a los músculos y glándulas. Interneuronas son las neuronas que transmiten información de una neurona a otra. También se han clasificado las neuronas por su morfología o estructura. Neuronas unipolares. Son propias de los animales invertebrados, es decir, los humanos no las tenemos. Se trata de neuronas más sencillas en cuanto a su estructura, pues el soma no tiene dendritas.
El axón cumple tanto con la función de transmitir los impulsos eléctricos como de detectar la presencia de neurotransmisores. Neuronas pseudounipolares. Estas neuronas se encuentran en animales superiores y es que en la punta del axón hay una bifurcación, dando lugar a dos prolongaciones. Una actúa transmitiendo los impulsos eléctricos y otra recibiendo la información. Son las neuronas más comunes en el sentido del tacto y de la percepción del dolor. Suelen ser neuronas aferentes o sensoriales. Neuronas bipolares. Estas tienen un axón que transmite los impulsos eléctricos y una dendrita que se encarga de captar los neurotransmisores durante la sinapsis. Están especialmente presentes en la retina, cóclea, vestíbulo y mucosa olfatoria, es decir, participando en los sentidos de la vista, oído y olfato. Las neuronas multipolares son las más abundantes y es la morfología que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de neuronas. Las multipolares tienen un axón que transmite las señales eléctricas y muchas dendritas encargadas de captar los neurotransmisores. Se encuentran en el cerebro o la médula espinal. Y por el tipo de sinapsis. Tan importante es excitar la funcionalidad de las neuronas como inhibirlas, pues las neuronas no pueden estar enviando constantemente información y señales químicas. También deben detenerse cuando sea necesario. Por lo tanto, hay neuronas que, con sus conexiones, consiguen hacer que las otras se exciten y empiecen a enviar impulsos al sistema nervioso central o a los órganos motores, mientras que hay otras que frenan a las demás para que no se sobreexciten, pues no tienen que estar siempre activas. Neuronas excitatorias o presinápticas son las neuronas que producen unos neurotransmisores que actúan como detonantes de la funcionalidad de la neurona siguiente, generando un potencial de acción. Esta sinapsis va enfocada a que la siguiente neurona de la red se active y siga transmitiendo un impulso eléctrico para continuar el envío del mensaje. Neuronas inhibitorias o postsináptica. Esta recibe el neurotransmisor, su sinapsis se enfoca a que la siguiente neurona siga inactiva. Estas neuronas inhibitorias son las que fabrican unos neurotransmisores que actúan como calmantes para las siguientes neuronas, es decir, frenan su actividad o evitan que se exciten. Esto es importante para asegurar que el cerebro no reciba informaciones erróneas y que los mensajes a los músculos motrices se transmitan incorrectamente. Neuronas moduladoras. Las neuronas moduladoras ni excitan ni inhiben la funcionalidad de otras neuronas, sino que regulan el modo en el que éstas realizan la sinapsis. Es decir, controlan la manera en la que las otras neuronas se comunican entre sí y producen neurotransmisores moduladores y sinapsis axoaxónicas. Producen principalmente dopamina, serotonina y acetilcolina. Más del 80% de las neuronas son de este tipo, pues son las encargadas de transmitir la información tanto desde los órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central como del cerebro hasta los órganos y tejidos motores, como ocurre la comunicación entre neuronas. El impulso nervioso necesita de un mecanismo para cruzar la brecha o espacio entre dos neuronas. A este espacio entre dos neuronas se le llama espacio sináptico o sinapsis. Cuando el impulso nervioso alcanza el terminal axónico ocurren cambios en la membrana del terminal que permiten la entrada masiva de iones de calcio. El calcio entra el terminal axónico haciendo que las vesículas en ese terminal migren hacia la membrana que separa al axón de la brecha sináptica. Una vez en la membrana, estas vesículas cargadas de agentes químicos se adhieren a la misma y se abren vaciando su contenido en la sinapsis. Las sinapsis declasifican en químicas. Esta se transmite por medio de neurotransmisores, sustancias químicas encargadas de transmitir el mensaje. Esta sinapsis se caracteriza porque son asimétrica, es decir, no producen exactamente igual de una a otra neurona a otra. Son unidireccionales. La neurona postsináptica, la que recibe la sinapsis, no puede transmitir información a la neurona presináptica, la que envía la sinapsis, y con un alto grado de plasticidad neuronal. Esto es, las sinapsis que han estado más activas transmitirán la información con mayor facilidad. En las sinapsis eléctricas, la información se transmite a través de corrientes eléctricas locales. Además, no se produce un retardo sináptico, tiempo que tarda en producirse la conexión sináptica. Tienen algunas características opuestas a las sinapsis químicas. Son simétricas, bidireccionales y tienen una baja plasticidad. Esto último implica que la información se transmite siempre de la misma manera. Así, cuando se produce un potencial de acción en una neurona, se replica en la siguiente neurona.
Los neurotransmisores son biomoléculas que permiten la transmisión de señales e información de una neurona a otra, que puede ser neuronal, muscular o una glándula. Están depositados en las vesículas sinápticas y cada uno tiene funciones específicas. Existen diferentes tipos de neurotransmisores. Unos son activadores y otros son depresores, pero a todos les limita el espacio sináptico. Principales neurotransmisores. Acetilcolina. La degeneración de las neuronas que producen a la acetilcolina se ha vinculado con la enfermedad de Alzheimer. En exceso, la acetilcolina causa espasmos y temblores y en deficiencia causa letargos y parálisis. Dopamina está implicada en la esquizofrenia y el Parkinson. Serotonina implicada en la depresión. Norepinefrina afecta la activación, la vigilia, el aprendizaje, la memoria y el estado de ánimo. Endorfinas inhiben el dolor. Se liberan cuando se hace mucho ejercicio. Glutamato se relaciona con la memoria de largo plazo y la percepción del dolor. Una vez que el neurotransmisor llegue al otro lado de la sinapsis se adhiere a unos receptores nerviosos produciendo una reacción en otra neurona. El efecto del neurotransmisor puede ser el de excitar la neurona o inhibir la excitación de la neurona. El comportamiento humano tiene un gran componente biológico. El estudio de los mecanismos que parecen estar implicados en la regulación de este, como son la herencia, la maduración, el aprendizaje y el sistema nervioso, ya que el ser humano piensa, siente y se comporta, gracias a todo un proceso interno que tiene lugar dentro del cuerpo humano. Este permite que una persona pueda realizar movimientos, sentir y reaccionar ante un evento. Este no constituye un elemento final para la explicación de la conducta humana y de los procesos mentales, pero sí una parte importante dentro del crecimiento, desarrollo y evolución del ser humano, ya que algún fallo interno en nuestra biología podría manifestarse en forma de deficiencias en el lenguaje, el pensamiento, el movimiento y el sentir. Es por esto que, en la actualidad, existen muchos estudios acerca de la confección de medicamentos que intentan estabilizar las deficiencias dentro del cuerpo del ser humano, de manera que éste pueda seguir una vida cotidiana sin contratiempos. La neurobiología nos aporta las bases biológicas de cómo se desarrolla el ser humano, desde sus orígenes en la historia de la humanidad, así como el desarrollo en la concepción y los posibles trastornos estructurales o funcionales de los órganos o sistemas al nacer, en las etapas del neurodesarrollo, y así como influyen los sentidos para modular el comportamiento humano. A través de las últimas décadas el estudio individual de las neuronas ha llevado a descubrir nuevas formas de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizajes para facilitarlo y en caso contrario identificar las desventajas que se tienen al no poder desarrollar los aprendizajes en los alumnos que no lo ha perfeccionado o no se logra el avance que se pretende en el aula y en la vida personal de los alumnos.